el podcast de Teo Cotidiana, episodio 13, ¿qué es pecado? Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo recibo constantemente, y yo creo que no soy yo solo, varios de los amigos que hacemos cosas en las redes, recibimos constantemente preguntas acerca de si tal o cual cosa es pecado. Las más usuales son hacerse un tatuaje, tomar cerveza, bailar, no me acuerdo de más en este momento, pero es muy usual que pregunten como por particularidades si tal o cual cosa es pecado o no es pecado. Cuando yo estaba en la iglesia donde crecí hace muchos años, en algún momento se constituyó como pecado, por ejemplo, ponerse pantalones que tuvieran una bota pequeña, bota tubo le decimos aquí en Colombia, no sé, en sus países como se dirá. Por alguna razón, no sé si estéticamente no le gustó a alguno de los líderes o a un conjunto de los líderes y empezaron a decir que eso era pecado. Yo me acuerdo que los viejitos de las iglesias le demostraban a uno con el texto bíblico que ir a cine era pecado. Uno les preguntaba cómo, cuando dice eso en la Biblia, o qué los llevaba a pensar que ir a cine era pecado, y cogían la Biblia y abrían, muy juiciosos ellos, en el Salmo que dice: no se sienten en silla de escarnecedores. Y para ellos era muy, muy claro que ahí estaba hablando del cine y que la silla de escarnecedores de la que se estaba hablando ahí, que se menciona ahí, se refería específicamente a las salas de cine. Y así, una y otra cosa, se nos ha llenado la vida de categorías específicas o de acciones específicas que se supone que no se pueden hacer porque son pecado. Hay ambientes cristianos donde todavía para la mujer ponerse pantalón es pecaminoso. Y se sacan textos donde para ellos, para quienes definen o deciden que eso es pecaminoso, está clarísimo que ahí está diciendo que la mujer, por ejemplo, no se debe poner pantalón. Por ejemplo, cuando dice que las mujeres no se deben vestir con ropas de hombres. Entonces ahí claramente está diciendo que la mujer no se puede poner pantalón porque pues el pantalón es una ropa de hombres. Y sacan los versos de sus contextos naturales. Por ejemplo, no caen en la cuenta que cuando está diciendo eso, ese verso, es una época donde tanto mujeres como hombres se ponen túnicas. Unas son más cortas, otras son más largas, pero no está en ningún lugar a la mano el que el pantalón sea ropa de hombre. Y pues dejan pasar de lado, o se hacen los de la vista gorda, el hecho de que hay pantalones hechos para mujer, con estilos para mujer, y pantalones con estilo para hombres. Meten todo dentro de un mismo costal y pantalón es ropa de hombre. Y así, cada cosa, cada cosa, van diciendo esto es pecado, esto no es pecado. Yo crecí en un ambiente donde todo era pecado. Yo escuchaba a Michael Jackson desde que estaba muy pequeño. Entonces tenía como una coleccioncita de cassettes. Los que crecimos con cassettes. Tenía una colección de Michael. Y pues donde vivía que los tenía no los pude traer. Pero tenía un gusto por la música de Michael Jackson. Y llegamos a un lugar donde Michael era básicamente un demonio encarnado.
no se podía escuchar la música de él, porque pues escuchar la música de él era llenarse con los espíritus que él traía, era llenarse con um, lo malo que él era. Era pecado ver Dragon Ball y Dragon Ball Z, era pecado tener muñequitos, era pecado tener pósters de los muñequitos, era pecado ponerse camisetas negras. Yo me acuerdo que en la iglesia se hablaba muy mal porque pues las únicas camisetas que se ponen son oscuras, son negras y eso generaba una sospecha de pecado. Yo sé que cada uno se identifica con realidades similares de lo que les han dicho que es o no es pecado. En algún momento algún predicador aquí en América Latina decía que los televisores eran la caja del diablo. Ver televisor era pecado. Y pues había que tomar los televisores, tirarlos, botarlos, porque tener un televisor en casa era pecado. Interesantemente, el mismo predicador que dijo eso alguna vez, antes de habérsele apagado la vida, estaba haciendo contratos para que sus predicaciones se pasaran, se transmitieran en los televisores de América Latina. Y eso para mencionar que mucho de lo que hemos dicho que es o que no es pecado es cambiante en el tiempo. Ha sido cambiante en el tiempo. Porque no nos hemos encargado de entender esa palabrita dentro de lo que nos enseña realmente el Evangelio. Y alrededor de eso es que quisiera que hiciéramos algunas reflexiones. Pecado viene en el Nuevo Testamento del griego hamartía. Hamartía es errar en el blanco. Como cuando un arquero coge un arco, estira la tira que tienen los arcos, no sé cuál es el nombre oficial, estira esa tira y suelta la flecha. Y esa flecha no dio hacia donde estaba apuntando. Eso es hamartía. Eso es lo que traducimos como pecado. Una forma de ilustrarlo en nuestra época es como si cogiéramos botellitas, alineamos botellas y cogemos piedras y empezamos a tirarle a las botellas. Hamartía o pecado es no pegarle a las botellas a las que les estamos apuntando. Entonces, si el arquero no le da al blanco, si la piedra no da en la botella, ¿qué podemos hacer? Volver a intentar. Agarrar de nuevo la flecha, agarrar de nuevo la piedra y seguir apuntando y seguir tirando hasta que no siga habiendo hamartía, hasta que al fin le peguemos al blanco, hasta que al fin peguemos donde necesitamos que la piedra, la flecha, pegue. Entonces el llamado a no pecar en el Evangelio es una invitación a comenzar a dar en el blanco, a acertar. Y eso es lo que nos ejemplifica Jesús. Jesús es el hombre sin pecado. Jesús es el hombre sin hamartía. Jesús es el hombre que sí dio en el blanco. Entonces el Evangelio nos presenta un camino en el que al recorrerlo constantemente, día a día, momento a momento, experiencia a experiencia, nos vamos pareciendo más al hombre sin pecado. Se nos presenta a Jesús como el modelo a seguir, hasta que sean de la estatura del varón perfecto, hasta que logremos poco a poco en el proceso parecernos más a Jesús, en su no pecar, en su no errar en el blanco. Pero ¿cuál era el blanco de Jesús? ¿Qué era acertar para él? Y cuando nos acercamos al Evangelio, nos vamos dando cuenta de que acertar para Jesús no tenía nada que ver con tomar o no tomar cerveza, con tomar o no tomar vino. No tenía nada que ver con que una mujer se pusiera o no se pusiera un pantalón. No tenía nada que ver con que alguien se tatuara
o no se tatuara. No tenía nada que ver con que viéramos o no viéramos a Dragon Ball o Dragon Ball Z. No tenía nada que ver con que el pantalón tuviera una bota de tubo o una bota más ancha. No tenía nada que ver con dejarse o no dejarse crecer el cabello. Paréntesis, tuve 50.000 problemas porque a mí nunca me ha gustado el cabello corto. Siempre me gustó el cabello largo y pues donde crecí, en el Evangelio, donde aprendí de Dios, era pecado. El gol de Jesús, si queremos llamarlo de esa manera, tenía que ver con cómo las personas entendían la vida, se entendían en la vida y se entendían al respecto del otro. Suelo intentar resumir todo lo que creo de Jesús de esta manera. El corazón de la Biblia es el Evangelio, la buena noticia. El corazón del Evangelio es Jesús. El corazón de Jesús es el reino de Dios, el proyecto del reino de Dios. Y el corazón del reino de Dios es amar a Dios, amarse a sí mismo y amar al otro. De maneras prácticas. Cuando aprendemos a amar a Dios, a amarnos y amar al otro, vivimos el reino de Dios. Al vivir el reino de Dios, vivimos a Jesús. Al vivir a Jesús, estamos viviendo el Evangelio. Al vivir el Evangelio, estamos viviendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Escritura. El gol de Jesús tenía que ver con que amáramos a Dios, nos amáramos a nosotros mismos y amáramos a los demás. El gran mandamiento de Jesús es el amor. Ámense los unos a los otros. Por allá en las cartas de Juan nos enteramos que la medida del amor a Dios la encontramos amando al otro. Porque si no amamos al otro que sí vemos, que sí palpamos, con el que sí estamos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos, a quien no palpamos, con quien no estamos de manera directa? O más bien, podemos encontrarnos con Dios de manera directa en comunidad con el otro, amándonos los unos a los otros. En ese sentido, si el gran mandamiento es el amor a Dios, a sí mismo, al otro, el gran pecado es el desamor a Dios, a sí mismo, al otro. En las escenas de la escatología que propone Jesús, que Jesús enseña, hay un momento en el que unos van a ser puestos a la derecha y otros van a ser puestos a la izquierda. Unos van a ser reconocidos como hijos del Gran Padre y otros no van a ser reconocidos como hijos del Gran Padre. La selección no se estaba haciendo a partir de preguntas como ¿qué ropa te pusiste? ¿Qué música escuchaste? ¿De cuáles artistas era esa música? Otro paréntesis, escuchar rock donde crecí era imposible, el rock era pecado. Pero era pecado solamente cuando no lo hacía Marcos Barrientos, ¿no? Si lo hacía Marcos Barrientos era un coro para la iglesia. En esa escena escatológica no hay una pregunta acerca de si se tomó cerveza o no se tomó cerveza, acerca de si se tiene o no se tienen tatuajes. Las preguntas tenían que ver con el amor por los demás. Jesús plantea una idea. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve preso y me visitaron. Presenta un montón de necesidades cotidianas, comunitarias, sociales, y muestra cómo quienes son reconocidos por el gran Dios familiar y cercano que Él nos presenta en su buena noticia, de alguna manera habían saldado esas necesidades en Jesús. Necesidad de tener que comer, tener que vestir, compañía y aliento en medio de los momentos difíciles. Y los seguidores de Jesús
los que fueron reconocidos decían, no entendemos cuándo te pasó eso, cuándo hicimos eso. Y en la gran escena escatológica Jesús les contesta, si lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Acceder a la fiesta de la salvación, ser reconocidos por el gran Dios familiar y cercano, tenía que ver con acciones concretas de amor por el otro. Es el amor el gol de Jesús, el blanco hacia donde Jesús apunta. Y es no amar, errar en el blanco. Es no amar el hamartía. Es no amar el gran pecado. Y claro, hay particularidades en las que es mejor no hacer. Uno de los casos es, por ejemplo, si tengo un vicio con el licor, si soy alcohólico, y tomarme un vino me va a llevar a desbordarme en el alicoramiento, es mejor no tomarse un vino. No porque tomarse el vino sea errar en el blanco, sino porque en la condición particular, en la experiencia particular, ese tomarse el vino puede abrir la puerta que va a desembocar en acciones de no amor, acciones hamartía, acciones de pecado, acciones donde erramos en el blanco, con nuestra familia, con nosotros mismos como personas. Alguna vez le decía a un muchacho que se quería hacer un tatuaje, vivía con los papás no estaban enterados. Le decía, como es mejor hablar con los papás, acordar con los papás. Era un muchacho menor de edad. Y le explicaba, hacerlo va a generar tensión. Cuando ellos descubran el tatuaje, va a ser un momento molesto para ellos, va a ser un momento molesto para vos, va a cambiar el bienestar comunitario que tienen en casa y va a generar un mal ambiente. En ese sentido yo le explicaba al muchacho, que era menor de edad, que se quería hacer un tatuaje a escondidas de los papás. Vos comes de lo que ellos te dan de comer. Estás bajo el techo que ellos te brindan. Ellos son quienes te generan bienestar. Y al hacerlo vas a generar tensión entre ellos y vos. Es mejor que te sentes a hablar con ellos y negociar las posibilidades. Y le decía, y si ellos te dicen que no, no es el momento. En algún momento, cuando salgas de la casa, cuando tengas tu propia economía, cuando el fundamento de tu bienestar no dependa de tus papás, vas a poder hacerte un tatuaje sin la tensión de que los papás no estaban de acuerdo. ¿El tatuaje es pecado? No. Los contextos bajo los cuales decidimos o no decidimos hacernos un tatuaje pueden generar bienestar o malestar, sí. Entonces cada uno y cada una puede y debe tomar decisiones en las particularidades del contexto, pero no porque hayan contextos específicos particulares, esas cosas son o no son pecado. El pecado tiene que ver con no acertar en el blanco. Y el blanco de Jesús, el blanco del Evangelio, el gol de la buena noticia, no tiene nada que ver con nuestra realidad estética, con nuestros gustos musicales, con la vestimenta que decidimos ponernos, con los libros que leemos o dejamos de leer. Errar en el blanco en el Evangelio tiene que ver con el desamor, con no amar a Dios, con no amarme, con no amar al otro. Y la exteriorización en la práctica de amar a Dios tiene que ver con actos cotidianos de solidaridad, de entrega, de empatía con las necesidades del otro. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.